De la prepandemia extraño sobre todo la vida social, no tanto en el sentido del trabajo, pero sí los encuentros, los conciertos al aire libre, las fiestas, los bares, el trato con las personas sin miedo, el trato de las personas cercano, el poder hablar juntar gente sin temor a contagiarse, todo lo que tiene que ver con el vínculo entre las personas es lo que más extraño de la prepandemia. En segunda instancia podría decir viajar, moverme con libertad por el mundo. Esas son las dos cosas principales. Creo que el mundo es muy grande, es muy complejo, es muy heterogéneo, por lo tanto hay cosas que cambiaron diferentemente según cada lugar. Diría que estructuralmente no cambió mucho el mundo. Se aceleraron algunos procesos, se detuvieron otros, pero los largos procesos de cambio que está viviendo la humanidad siguen sin alterarse con pandemia, porque hay que recordar también que en muchos lugares del mundo esta no es la primera pandemia, esta no es el primer efecto de la globalización en el sentido de sufrir una amenaza, un desafío o un problema que no se ocasiona en tu territorio. Es decir, sea el terrorismo internacional, sea la crisis financiera, sea el cambio climático, sea la pandemia, son todos problemas que no se producen en tu país, pero tu país los recibe, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Asia esta la cuarta, quinta pandemia que enfrentan. O sea, en términos estructurales te diría que hubo aceleración de tendencias más que cambio estructural. Ahora, después yendo más puntualmente región por región y país por país, te diría que sí, que efectivamente hay cambios, y en muchas áreas como la nuestra, como América Latina y como Argentina en particular, te diría que además de la tragedia que implica toda esta cuestión, también hay una especie de catch-up, ¿no? Es decir, bueno, nos estamos como actualizando, nos estamos modernizando y estamos enfrentando estos problemas que venían ya hace 20, 30, 40 años, las nuevas tecnologías y estos nuevos desafíos de la globalización, de repente, con un costo altísimo, en muy poco tiempo, y nos estamos poniendo al día, ¿no? Así que yo creo que los cambios tienen que ver según con cada lugar, pero podría decir que aquellos lugares con una institucionalidad más afianzada, con prácticas de innovación y con una sociedad civil más fortalecida, tienen más posibilidades de enfrentar cualquiera de estos cambios y de estas amenazas mucho mejor que otras. Para mí es una revalorización del individuo y de las capacidades del individuo, sobre todo frente al Estado, frente a las corporaciones de todo tipo. Es la posibilidad que tenemos nosotros hoy mediante Internet, mediante las redes, mediante los nuevos software, las nuevas apps, los teléfonos, mediante la forma en que sea, de generar nuevos vínculos, nuevas relaciones económicas, de ejercer nuevos derechos, de poder expresarnos sin depender como dependíamos posiblemente hace 60 años de los grandes diarios, las grandes cadenas de televisión, del Estado Nacional, etc. Creo que el ciudadano digital es un ciudadano con un montón de herramientas para poder desarrollarse eh, sin depender ni siquiera de su potencia económica, ni siquiera de su capacidad educativa de primer orden. Hoy una persona como elegante, como se vio en los últimos días, con una computadora muy precaria, puede hacer algo que tiene repercusión. Billie Eilish, en su casa, en su habitación con su hermano, jugando con la música, se puede convertir en una superestrella. Pero no hace falta ir a estos casos. En África, donde las computadoras de los pobres son los teléfonos, permiten estar vinculados con el mundo. Las grandes revoluciones de este tiempo, la primavera árabe en Egipto o en Túnez, o las manifestaciones sociales en Asia, tienen que ver o en Cuba, tienen que ver con jóvenes que empiezan a ver que en otros lados del mundo viven mejor, tienen acceso a otras cosas, empiezan a conocer otras culturas y empiezan a querer ser parte de todo este movimiento global que es el mundo hoy, y que viene a ser, creo que Ciudadano Digital viene a ser todo lo contrario al individuo encerrado, nacionalista, estatalista, dependiendo de la protección de un padre superior que puede ser una religión o un Estado, ¿no?
Yo creo que el ciudadano digital es un ser que puede ser libre, incluso sin moverse de una habitación como esta. Como vos decís, en Oriente un fenómeno clave que es un fenómeno global, pero que en Oriente muy particularmente se ve, sobre todo en la Asia oriental, es la urbanización, el crecimiento de las grandes ciudades, ciudades enormes, pero a su vez hipermodernas. Y creo que lo primero que se puede aprender de esa parte de Asia es la vida como innovación permanente, aceptando lo que es extranjero y lo que es de otras culturas, incorporándolo, mezclándolo y sobre todo orientando la vida social hacia el futuro, no hacia el pasado. Y un futuro optimista, un futuro donde la ciencia, la tecnología, el contacto con los demás puede ayudar mucho, nos puede hacer que tengamos vidas mejores. Y en ese sentido, podemos aprender también que no tienen un sentido de la inferioridad, no dicen, no, tengo que proteger a mi cultura porque mi cultura puede ser arrasada por todos los cambios. No, no, dicen, lo que viene de afuera, esto me sirve, esto no me sirve, esto se puede mezclar, pero mis valores siguen siendo mis valores. Entonces me parece que eso es una especie de aprendizaje no nacionalista, no siglo XX, sino que es un aprendizaje del futuro, ¿no? Y yo creo que nosotros, por el contrario, en América Latina muchas veces nos cerramos, ¿no? Que esto no, porque nuestros valores nacionales, no, que esto no, porque la tecnología cambia cosas que desde el siglo XIX son iguales, no, no quiero cambiar, no tengo miedo al futuro, no, no, lo que me gusta es el pasado. Y creo que tenemos muchísimo para aprender de esa vitalidad y esa vinculación con el futuro y con la mixtura